santo o su aniversario de bodas, de la ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día del Señor. Y vamos ahora a recordar la vida de San Ignacio de Loyola, presbítero y fundador. San Ignacio Íñigo López de Loyola nació en 1491 en Loyola, el último de 13 hermanos. Estuvo 12 años como gentilhombre del señor de Arévalo y 4 años a las órdenes del duque de Nájera, virrey de Navarra. Fueron años de vida frívola cortesana, metido en cosas de mujeres, en galas, en revueltas y juegos de armas. Estuvo a punto de ser procesado. En el año 1521, a sus 30 años, cambió radicalmente su vida, como cuenta en su autobiografía redactada por el padre Cámara. Luchó bravamente en Pamplona. Quedó malherido de la pierna derecha, que le quedó más corta que la otra. Fue trasladado a Loyola. Para entretenerse pidió libros de caballería. En cambio, le dieron la vida de Cristo, del Cartujano y vidas de santos. Ahí le esperaba la gracia de Dios. Aún se distraía pensando en una alta señora, seguramente Margarita de Austria, hermana de Carlos V e hija de Juana la Loca, a la que vio en Tordesillas. Esta sería su Dulcinea. Pero pronto se embebía en la buena lectura y se decía: Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Así se decidía a señalarse, su verbo preferido, en grandes empresas para la mayor gloria de Dios, el lema de su vida y de su obra. En Loyola, en su cámara, hay esta inscripción: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. La Virgen lo confirmó con una visitación. Su primer deseo fue entrar en la Cartuja de Sevilla después de hacer un viaje a Jerusalén. Sale de su casa, se postra ante la Virgen de Aránzazu, visitaría a la Virgen del Pilar en Zaragoza, discute con un moro sobre la virginidad de María y llega a Montserrat. Allí pasó la noche velando las armas ante la Virgen. Se dirige a Manresa, a orillas del Cardoner. Un año de oración y penitencia, tentaciones y consolaciones, la eximia ilustración del Cardoner. En la Santa Cueva nacen los ejercicios espirituales que recibió del Señor. Marcha a Tierra Santa. Se emociona en el Monte Olivete. Vuelve a Barcelona, donde pasa 2 años estudiando para poder ayudar a las ánimas. Estudia año y medio en Alcalá y 1 mes en Salamanca. A la vez daba ejercicios. Sospechan de él. Tuvo 5 procesos con la Inquisición y estuvo 2 veces preso. Le ofrecen ayuda, pero confía solo en Dios. Entonces parte para París solo y a pie, con nieve y hielo, en enero de 1528. Pasa 7 años estudiando, preparándose para el sacerdocio. Gana para la Milicia de Cristo a Javier, Fabro, Rodríguez, Laínez, Salmerón y Bobadilla. Suben a Montmartre en 1534. Allí nace la Compañía de Jesús. Por una enfermedad marcha Ignacio a Loyola. Vuelve a Venecia, donde le espera el grupo aumentado con Cordiur, Brod y Hayo. Son ordenados sacerdotes en Venecia. Ignacio, para prepararse mejor, tarda 1 año y medio en decir su primera misa en Roma, en Santa María la Mayor, después de la visión de la estorta. Pablo III aprueba la compañía. Realizan en Roma una gran labor pastoral. Ignacio envía a Javier a la India, a otros a Brasil y Etiopía, y luego a todo el mundo, siempre a las órdenes del Papa en favor de la Reforma Católica.
San Ignacio, dice Papini, es el más católico de los santos. Era un gran asceta y a la vez gran místico, como San Juan de la Cruz. «Qué vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo», exclamaba San Ignacio. Tuvo, como nadie, el don de lágrimas en la celebración de la misa, como se ve en su diario. Es amoroso, no sentimental. Vive la mística del servicio. Su virtud preferida es la obediencia. En su mesa solo tenía el Nuevo Testamento y el Gersoncito, la perdiz de los libros espirituales, el Kempis. San Ignacio, caballero andante a lo divino, murió el 31 de julio de 1556. Fue canonizado por el Papa Gregorio XV en 1622. Radio María, la señal de fe que llega a las periferias humanas y nos une en el amor. Radio María presenta un momento de oración a cargo de la Compañía de Jesús de España.
Señor te llama un día más a estar un rato con Él. Detente unos instantes y dedica al Señor unos minutos de plegaria. La oración es, de algún modo, como el tiempo de siembra. La semilla es pequeña y el tiempo ha de pasar mientras crece, pero los frutos pueden ser abundantes. Tú eres ahora la tierra dispuesta a acoger esa semilla que es la palabra de Dios. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Contempla a Jesús contando esas parábolas y a sus discípulos escuchándolas. Fíjate en lo fácil que les resulta comprender, porque Jesús habla del reino con imágenes extraídas de su vida cotidiana. Y es que la propuesta del Evangelio es sencilla, es fácil de entender, es la vida misma. Imagina a Jesús formulando esas parábolas. ¿Cómo se le ocurren? Mirando alrededor, al campo, a la vida del hogar, a la forma en que se cocina. Todo le sirve para identificar la manera de actuar de Dios. ¿Se te ocurre a ti alguna imagen semejante, tomada de tu entorno, que hable de Dios y de su manera de actuar? El género de las parábolas
es la forma en que Jesús encuentra caminos para hablar del amor, de la envidia, de la violencia, del perdón, de la compasión. No son cuentecillos para niños, sino enseñanzas para adultos. ¿Hay alguna parábola que te resulte especialmente significativa en tu vida actual? Al contemplar de nuevo la escena, escucha a Jesús y presta más atención ahora a estas dos parábolas. Imagina la pequeñez de la semilla, diminuta, convertida en planta que da fruto, o la levadura que, invisible y discreta, hace que la harina crezca y se convierta en pan. Quédate con ese mensaje. Lo pequeño, para Dios, da fruto grande. Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas y se hace árbol, hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Abriré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Cuánto ruido hacen 1000 árboles creciendo, cuánto espacio ocupa un grano de mostaza. Cuánta fe me va robando aquello que no marcha bien, cuánto estruendo hace un solo árbol al caer. Qué distinta es la esperanza que fecunda en lo escondido, mientras otros hacen ruido, ella sigue su camino. Que tu reino siembra y sembrará, que quien tenga ojos lo verá. Que nos viva tu horizonte, tu esperanza nos alumbre, que jamás hubo rincón sin luz que tu amor no conociera. Qué distinto tu lenguaje, tu caricia y tu manera, continúanos salvando cada día, cada noche. Que nos viva tu horizonte, tu esperanza nos alumbre, que jamás hubo rincón sin luz que tu amor no conociera. Qué distinto tu lenguaje, tu caricia y tu
terminando la oración, ofreceré al Señor lo que en ti puede haber de levadura o de grano de mostaza. Quizás te parezca poco, y sin embargo, acoge la promesa de Jesús, que lo poco en el reino es semilla de mucho fruto. Solo hay que saber entregárselo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Estimados oyentes de Radio María, bendiciones en este día que el Señor nos regala. A continuación, Radio María les presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos dentro del credo a la resurrección y en concreto comentamos hoy del punto 647 al punto 650. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad y es un acontecimiento trascendente. Es el primer punto que queremos comentar. Leemos el primer punto. 647. Qué noche tan dichosa, canta el Exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en cuanto que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bien, hacemos un comentario en primer lugar a este punto antes de entrar en los siguientes puntos que hablan de cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Pero primeramente este punto remarca algo, que es que la resurrección es un acontecimiento trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues digamos que por una parte la resurrección es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en un momento determinado de la historia, en un lugar que
es fechable, o sea que se le puede poner fecha en un momento determinado. Al tercer día resucitó en aquel sepulcro concreto y determinado y dejó huellas en la historia. La principal huella fue la tumba vacía, la piedra corrida, aquellas piedras que estaban, explicamos, como deshinchadas. Los encuentros también sensiblemente percibidos, ¿no?, por los apóstoles y por todos aquellos con los que Jesús resucitado se quiso encontrar. Se hizo visible, se hizo perceptible, se les apareció, ¿no? Bien, todas esas son las huellas históricas que el acontecimiento de la resurrección dejó en el tiempo. Pero el catecismo subraya que aunque la resurrección de Cristo pues tuviese sus huellas históricas, que tiene otro aspecto que se escapa a la historia, se escapa a la percepción nuestra. Es un acontecimiento trascendente. No es como la resurrección de Lázaro o las resurrecciones que los evangelios nos narran que Jesucristo hizo, que fue un resucitar para volver a la vida terrena. No, en este caso es un resucitar para la vida eterna, y eso se escapa de nuestra percepción. Nosotros aunque se queden huellas visibles, pues Jesucristo entró en una dimensión que se escapa a nuestros ojos. Eso es lo que quiere pues subrayar el catecismo. Y decíamos ayer que la misma forma que tuvo Jesús de aparecer, que eran momentos pues, limitados y concretos en los que él aparecía y luego volvía a desaparecer, y les costaba reconocerle a los apóstoles. Los discípulos de Maús habían ido un rato caminando con él. En esta misma forma pedagógica en la que Jesús quiso aparecerse, que era un aparecerse pero también dándoles a entender que ya no estaba con ellos como antes, les estaba preparando para entender de que era el mismo que antes, pero ya era distinto, estaba glorificado. El Señor es un gran pedagogo. El Señor, la forma de hacer las cosas, está dándonos a entender muchas cosas. La forma en la que Jesús fue concebido, por ejemplo, ¿no?, en la que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pues no fue un capricho gratuito, sino que la forma de la concepción de Jesucristo, esa concepción virginal en María, significa perfectamente la naturaleza divina de Jesucristo, aparte de su naturaleza humana. Es verdadero hombre porque nació de María, y es verdadero Dios porque también fue concebido por obra del Espíritu Santo. Bien, pues apliquemos este mismo caso a lo que decimos ahora. En la forma en la que Jesucristo se apareció a los apóstoles, con apariciones pues que les daban a entender de que Jesús estaba con ellos, era el mismo Jesús, aquel que había sido crucificado, pero estaba en un estado distinto, que requería también de la transformación interior de los corazones para poder reconocerle. Parece que ese Jesús resucitado estaba como queriendo decir: he resucitado una vida trascendente y tú también tienes que cambiar interiormente para reconocerme. Tú también tienes que resucitar a una vida nueva para reconocer al resucitado. Por eso los discípulos de Maús pues bueno, tuvieron que tener una especie de pedagogía de Jesús que les iba poco a poco transformando, haciéndoles entender la profundidad de las Escrituras para así poder llegar a reconocerle al partir el pan. Es decir, el Señor, gran pedagogo, ¿no?, pastor pedagogo de nuestras vidas cristianas, pues quiso también significar que su resurrección era una resurrección trascendente, un acontecimiento trascendente que se adentraba pues en el misterio de la Santísima Trinidad, en una vida pues a la que también nosotros estamos llamados por la resurrección. Y por eso este punto del catecismo dice que Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Fijaros, curiosamente, que el catecismo cita un punto, mejor dicho, una cita bíblica, Juan 14, 22. Con ella nos quiere dar a entender que Jesús se manifestó no de una manera resucitada, ¿no? Se manifestó a aquellos que estaban también educados interiormente para comprender el acontecimiento trascendente que había tenido lugar. Juan 14, 22. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor,
¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es curioso este texto, ¿no? Que pocas veces nos hemos fijado en él. Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, parece que el apóstol San Judas ha entendido que Jesús en su manifestación tras la resurrección no se va a manifestar a cualquiera, como había hecho antes, ¿no? En su vida pública se había manifestado ante cualquiera. Él públicamente habló del templo, ¿no? Allí le escucharon creyentes y no creyentes, detractores de Jesús, pero tras la resurrección no va a ser así. No se va a manifestar a cualquiera. Y Judas le pregunta ¿por qué? Pues porque es un acontecimiento trascendente que tiene que ser también percibido en la fe. Solamente quien ha purificado su carnalidad, sus conceptos carnales sobre Dios, será capaz de conocer al resucitado. Por eso, ¿no? Por eso Judas pregunta, San Judas no pregunta en este versículo, Juan 14, 22, ¿qué pasa que te estás manifestando no a nosotros, mejor dicho, a nosotros y no a todo el mundo? Bien, pues porque se trata de un acontecimiento trascendente que, aunque dejó huellas, debe de ser ahora percibido en la fe. Es un misterio que supera la percepción de nuestros sentidos, el que está teniendo lugar. Cristo entra en la plenitud de la gloria.